Hace 50 años, en la zona industrial de Michelena, Venezuela, en un pequeño galpón y con el esfuerzo de una familia trabajadora, nació lo que hoy conocemos como Imeca. Esta empresa comenzó como un sueño familiar y a lo largo de 5 décadas se transformó en un verdadero legado de trabajo, disciplina y evolución constante, enfrentando desafíos, celebrando logros y creciendo generación tras generación. Imeca se consolidó como una referencia en el sector de la madera y materiales para el hogar. En Estados Unidos, bajo el liderazgo de figuras como Tony y Michelangelo Ochoa, la empresa no solo ha fortalecido su presencia empresarial, sino que se ha expandido por todo Estados Unidos, sumando 33 tiendas a nivel nacional. Hoy tenemos el honor de conversar con los protagonistas de esta historia, Imeca Estados Unidos, Michelangelo y Tony. Empresarios que no solo construyeron una compañía, sino un legado. Esto no es solo madera, es visión, es familia. Bienvenidos a Más allá de lo viral. Súper cool, súper cool. Ok, dato interesante. El final, viste, ahí no, el final está en negro con el voiceover, porque ahí va a aparecer, bueno, cuando sale el episodio va a aparecer la animación del nuevo logo con la nueva temporada. Pero ¿Y esto cómo va a salir? El video sale en la presentación del podcast. con eso sale, claro, y con eso se presenta y ya esto que ustedes estamos hablando ya está saliendo. Qué cool, está súper cool el video, súper Sí. cool, me conmovió. Ahora, hablemos un poquito de algo interesante y una de las cosas que estuvimos investigando es que Imeca tiene 50 años, pero realmente, ¿cómo nació? ¿Cómo nació Imeca? Sé que es algo que les han preguntado mucho, pero para que la gente empiece un poco a conocerlos a ustedes, ¿cómo nació Imeca? ¿Cómo empieza ese proceso que tengo entendido que empezó con tu papá? ¿Arranco yo? De hecho, no arrancó con mi papá, arrancó con mi abuelo. Ah, con tu abuelo. Sí. Ok. Esta historia ya la he repetido, como dices tú, varias veces y me encanta repetirla porque muestra la esencia de la empresa, de la organización. Y es que Imeca no empezó como hoy se conoce, ¿no? Imeca era una carpintería. Imeca Ok. empezó en los años 70. Inclusive, bueno, en los años 70 se convierte ya en una compañía de comercio, pero en los años 60, inicialmente, las compañías de carro importaban los vehículos a Venezuela en cajas de madera. Y estas cajas, una vez se desembalaban los carros, eran basura. Ok. Y nuestro abuelo buscaba esta madera para que las importadoras de carros no tuvieran ese costo. Y él hacía de la basura una materia prima y elaboraba muebles con esa madera. Como dicen el dicho, como que la basura de uno es el tesoro de Es otro. correcto. Entonces, él vio una oportunidad en la basura de madera y él era una persona muy con habilidades especiales en el área de carpintería. A él se le daba muy bien, de hecho, el hobby con él cuando éramos niños era eso, nos llevaba a su casa a enseñarnos a hacer mesas, enseñaba a hacer sillas, enseñaba a clavar, enseñaba a cortar madera, nos enseñaba las habilidades de carpintería, ¿no? Que él tenía muy, muy buena. Entonces así empieza Imeca. Luego, cuando mi papá se incorpora, la, la transforma en algo ya comercial, ¿no? La compra y venta de madera. Poco a poco fue evolucionando también hacia el área de ferretería, fue incorporando productos que acompañaban a la madera. Y bueno, así fue creciendo poco a poco con mucho esfuerzo y dedicación en Venezuela. Después nosotros, Ujú. la tercera generación, le damos un toque distinto ya. Disculpa que te interrumpa. Para ir más atrás un poquito, para llegar un momentico con tu abuelo. Yo tengo entendido que ustedes son de familia o de ascendencia italiana, ¿no? Entonces, de hecho, el apellido Cochola no es un apellido muy venezolano que digamos. Cuando tu abuelo empezó todo este negocio, ¿él era un inmigrante de primera generación o era un inmigrante de segunda generación? ¿Cómo fue el proceso de tu abuelo cuando empezó todo esto? ¿Él era inmigrante o ya había nacido en Venezuela? Sí, migrante posguerra. Inmigrante posguerra. No, no, él es italiano. De hecho, él se viene de Italia a Venezuela, deja a su esposa embarazada de mi papá. Ok. Y cuando vuelve a Italia a conocer a su hijo, ya su hijo tenía 5 años. Mi papá conoce a su papá a los 5 años de edad. O sea, era una época de verdad llena de sacrificios y llena de mucha pobreza.
porque la posguerra en Italia dejó mucha pobreza. Y ellos, o sea, salieron de Italia en busca de un futuro mejor y Venezuela en esa época, bueno, Venezuela siempre ha sido un país muy bondadoso, pero en esa época particularmente le daba la bienvenida a muchos europeos que querían ir a trabajar allá. Bueno, tú lo sabes porque hay colonias españolas, colonias portuguesas, colonias italianas, colonia árabe, China, que tenían ganas de trabajar y Venezuela se volvió como un oasis para toda esa gente que de verdad estaba llena de deseos y llena de ganas de progresar, ¿no? Entonces él vuelve de Italia, perdón, viene de Italia, hace una pequeña base en Venezuela, él se regresa ya con ganas ya de volverse. Cuando llega a Italia sigue la misma pobreza y decide esta vez emigrar con mi papá. Mi papá ya tenía 5 años, mi papá nace en Italia también. Y siguió con tu abuela. Sí, 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 siguieron juntos. no, no, sí, O sí. sea, lo esperó 5 años. Sí, 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 sí. No, esa época era por cartas de paso y los viajes eran en barco de meses. O sea, tú no es que agarrabas un avión y ibas y visitabas a tu esposa y volvías, como puede ser ahora. Que ahora el hombre se va de viaje un mes y ya, pum. Ya, Bueno, sí, bueno. Me parece que esa es una particularidad de nuestra cultura. Anteriormente la mujer italiana era una mujer que dedicaba a su esposo 100% y dedicada al hogar, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la historia de nuestra abuela, de nuestra mamá. Y Y tu mamá ya es venezolana, eh, igualmente italiana también. pero nació en Venezuela. Nació en Venezuela. Ella sí nace en Venezuela y también la familia se regresa a Italia ¿Ok? y ella regresa a Venezuela a los 13 años. ¿De qué parte, de qué región de Italia? Mi mamá es siciliana, mi papá de una provincia que se llama Bellino. Belina, nunca la había Abel, escuchado. Avellino. Abel. al sur de Italia. Sí. Oye, qué interesante. Fíjate que yo tuve la oportunidad. Mi mamá trabajaba cuando yo era niño en un transporte de carga. Se llamaba Transporte Guayano. Y tenía Transporte Guayano y Transporte Caroní. Y todo lo que eran los dueños eh, eran italianos. Eran apellido Greco, Bufalino, diferentes. Y yo crecí muy rodeado de personas de, de descendientes italianos. Además que yo soy de Puerto Ordaz, entonces está el Club Ítalo Venezolano, que el Club Ítalo Venezolano de Puerto Ordaz es uno de los, Muy mejor- bonito, por cierto. de los mejores de Venezuela, De los más nuevos. de los más bonitos. Y pasó una integración muy bonita porque los que construyeron la Puerto Ordaz particularmente fueron italianos, los grandes ingenieros, las empresas de construcción eran italianos. Y sí como que se dio mucho ese abordaje entre portugueses, italianos, árabes, y yo creo que hasta más que en otras partes del país porque Puerto Ordaz es la ciudad más joven. Entonces la mayoría eran de otras partes de Venezuela, menos de Puerto Ordaz propiamente. Ok, y ahora volvamos ya, digamos, pasan los años. ¿Tu papá a qué edad empieza como a arrancar el negocio como tal? ¿A qué arranca mi papá? No sé exactamente. Mi papá se muda a Nueva York a estudiar ingeniería eléctrica y cuando regresa a Venezuela, estamos hablando de los años 70 y pico, 75, 76, no me acuerdo muy bien, em, se une al negocio familiar que teníamos otros socios y en el año 82, que ya mi padre está a cargo de IMECA en Venezuela, se independiza y queda 100% dueño de la compañía y así comienza pues a agregar diferentes productos porque al principio nada más se vendía en encofrados y madera. Ujú. De hecho, la palabra IMECA quiere decir Industria de Madera y Encofrados, compañía anónima, Wow, ¿sabe? no sabía eso. Exacto. Entonces la madera que él mencionaba hace rato, que mi abuelo la agarraba de la Volkswagen, la limpiaba y también la vendía para encofrados. Los encofrados, los que no saben, es para hacer los moldes antes de rellenar, para hacer las columnas. Ujú. Antes de rellenar con concreto. Entonces haces el encofrado, pones las cabillas en el medio y luego le echan la... Es como el molde. Y Ujú. después el encofrado se saca y se vuelve a usar en otra obra. Entonces eso es lo que Imeca vendía. Cuando mi padre toma las riendas del negocio, empieza a agregar muchísimos tipos de madera, para interior sobre todo, digamos, caoba, cedro. En Venezuela es una especie, Yo te lo voy a decir, no lo diga. Pino Caribe, variedad no, hondureña. Caribe también, Tiro Caribe también, saki, muchas cedrillo, muchas especies que aquí no se manejan. Te voy a decir por qué me lo sé. Porque por aproximadamente 10 años yo trabajé en la industria de la madera
con maciza, Ah, mira. con maderas de Venezuela y con lo que está maciza y con Mabetur, que es madera de Orinoco. Claro. Entonces, yo por eso te digo que Bueno, nosotros fíjate, en Venezuela, hay gente que no lo sabe, nosotros en Venezuela tenemos el bosque de pino artificial creado por el hombre más grande del mundo, que está entre los estados Anzoátegui y Monaga. No sé si llegaste a tener la oportunidad de ir. no ha ido. Yo sí estuve varias veces en Macapaina. En Macapaima es uno. Sí. Ajá. Sí. Bueno, entonces nada, luego mi padre comienza a agregar otros productos y agregó ferretería también. Entonces era una combinación entre maderas y ferreterías y así fuimos perfilándonos al comercio de maderas para interiores, para remodelación y para grandes construcciones también. Y bueno, así fue expandiéndose por todo el territorio nacional hasta llegar a casi 40 tiendas. Y luego, en el año 2002, 2003, cuando nosotros nos graduamos de la Universidad de Miami, comenzamos el negocio aquí con un préstamo que nos hicieron nuestros padres. Y mi mamá siempre estuvo envuelta en el negocio también en la parte administrativa. Y tu mamá todavía sigue activa en Estados Unidos, en IMECA, Estados Unidos. No, no, ninguno de los dos está operativo. Están como eh, cualquier consejo que necesitemos, que tienen tanto impacto y tanta organización, los consultamos con ellos. Ok, y actualmente IMECA Venezuela, ¿cuántas sedes cuenta? Bueno, cuando a raíz del un poco comenzó la crisis en Venezuela y algunas leyes laborales, entonces nos vimos obligados a clausurar algunas tiendas en diferentes partes del país y nos quedamos con las más sólidas. Y hoy en día contamos, si no estoy mal, con 14 o 16 tiendas en Venezuela. Que igual es, Y ahora estamos comenzando nuevamente a abrir tiendas. Y aquí en Estados Unidos contamos con 33, en Costa Rica con 2 y en Panamá con 2. oye, qué bonito y qué bendición. Una de las cosas, yo lo veo a ustedes y para mí es una inspiración porque yo digo, bueno, digamos, sí, una ayuda generacional y un patrimonio que, digamos, fue heredándose con mucho esfuerzo y sacrificio, pero también es una muestra de que se puede crecer aún más. Hay personas que han heredado $10 millones y en 10 años tienen cero. Y hay personas O menos. o menos, pero exacto, menos 10, Menos 10, 20. menos 20. Pero hay, Depende de lo que te preste el banco. pero hay personas que de pronto han heredado $100.000 y han convertido eso en 100 millones. Y ahí es donde se ve mucho el ingenio y como decía ahorita ante de cámara lo que hablábamos de Tony, que a veces hay personas grandes que lo que tienen es más bolas que los demás para hacer más cosas, Sí. más que simplemente inteligencia. ¿Con cuánto ustedes cuando llegaron a Estados Unidos, cuánto fue ese primer préstamo para construir todo esto? $400.000. Nosotros empezamos con $400.000 y, Que es nada, $400.000. y empezamos Bueno, pero fue una bendición, pues. O con sea, una- sin intereses y sin necesidad de pagarlos de vuelta. Y digamos un regalo, un regalo. Y muchas otras muchas otras ayudas sin número. No, es incontable. Incon- Es incontable, pero Lo que sí, pasa es que este es un tema que va más allá del aporte inicial, porque fue- yo te digo, o sea, no sé si tienes hijos, estás muy joven para tener hijos. Oye, gracias. ¿Tienes chamo? No, no, pero gracias por lo de joven. Yo que soy padre, David, vamos a bajarle ahí $100 que yo que soy padre y él también, de dos chamos, uno de 12 y uno de 10, y tú los vas viendo crecer, y cuando tú ves un muchacho de 20 años, sigue siendo un muchacho, sigue siendo un niño. Entonces, em, confiar que en ese momento, sí, $400.000 era bastante dinero para nosotros. Confiar un capital en unos niños y decir, mira, y en otro país, en un lugar prácticamente desconocido, y decir, mira, ven acá, vamos a apostar a ustedes, vamos a apostar a que ustedes de verdad fueron bien formados por nosotros. O sea, como papás, eso, lo que ellos hicieron vale mucho más que la plata. Claro. Depositar la absoluta
y plena confianza en nosotros cuando éramos simplemente unos adolescentes, unos jóvenes, o sea, sin ningún tipo de conocimiento, conocimientos básicos y experiencia. eh, mm, Era más que un compromiso, era prácticamente una obligación moral y una presión verdaderamente, no sé, mental, espiritual, la que teníamos nosotros con nuestros papás de no dejar esa plata perder, porque de verdad que era un todo o nada, porque es que yo te digo una cosa, esos $400,000, eh, yo pienso que hubiesen cambiado el destino completo de nosotros, si no hubiésemos dado ese empujón o sea, no sé qué hubiese sido de nosotros, Pero en algún momento sentiste miedo, como de no hacerlo bien. todavía. Nunca sentí miedo. Yo siempre supe que nos iba a ir bien. Es que la palabra no es miedo, pero sí es como siempre, Respeto, puede ser. inquietud constante, Ujú. no, 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 Eso sí, eso no, sí. no es un lugar, de hecho Estados Unidos no es un lugar donde tú te puedes sentarte y relajarte, nunca, creo yo. Cuando tú ves una compañía como Sears, por ejemplo, que llegó a ser la empresa número uno de Estados Unidos, ya no existe. Eh, y así como Sears, había una compañía que se llama Enron, no sé si No, no la conozco. una de las compañías más grandes de Estados Unidos, ya no existe. Entonces, cuando tú ves compañías, monstruos de esos niveles que alguna vez manejaron gran parte del Producto Interno Bruto del país más grande del mundo y hoy en día no existen, no es un país para relajarse. No es un país donde yo creo que nunca la lograste. Es un país donde constantemente hay un desafío y hay una exigencia del sistema que te lleva a innovar, que te lleva a mejorar, que te lleva a perfeccionarte constantemente. Porque no existe ese momento. ¿Para qué ustedes hicieron su primer $1,000,000? Pero más que hablar de dinero, yo pienso que el dinero y las ventas y el crecimiento es una consecuencia de hacer las cosas bien. Todo bien, el dinero viene solo si haces las cosas bien. Te va bien, eh, eres exitoso si eres organizado, si estás estructurado, si tienes la vena comercial, si tienes un gran equipo de seres humanos que trabajan contigo, si somos buenos líderes, no nada más mandar, sino también hacer con nuestra gente. Nosotros somos amigos de nuestra gente, somos muy allegados a nuestros colaboradores. De hecho, no le decimos empleados, le decimos colaboradores, porque es lo que son. Nosotros somos uno más de ellos y ellos son uno más de nosotros. Entonces, todo el éxito empresarial viene de hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien y tener claro los presupuestos, por ejemplo, de gastos. Este país te conlleva a gastar más de lo que te ganas. Entre la publicidad y entre las facilidades y el acceso a productos, que hay de todo está aquí de primero en Estados Unidos, todas las innovaciones están aquí, el crédito está aquí, la facilidad, como dije ahorita, las tarjetas de crédito. Entonces, es muy fácil endeudarte. Entonces tienes que estar claro que las tarjetas de crédito tienes que pagarlas. Tienes que estar claro que cuando te llega la mercancía a un proveedor, a ese proveedor le tienes que pagar. ¿Me entiendes? Siempre decimos que la mayor viveza que nosotros podemos tener es pagar a tiempo. Es pagar a tiempo. Y hay proveedores que nos dan descuento por pronto pago. ¿Y sabes cuántos nosotros nos pelamos al año de esos descuentos? Cero. 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 Hay proveedores que nos dan el 2%, facturas buenas, grandes, si le pagamos en 10 días. Todos los agarramos. Hay otros que nos dan el 1%, hay otros que nos dan 1,5%. Y el que no nos da y nos da 30 días, en 20 días tiene su dinero. 25, máximo 30. ¿Sabes qué? Por cierto, algo que me gustaría que toquemos y que capaz ahorita, por eso te decía, porque y tocar el dinero no, no simplemente por un tema, digamos, superfluo, sino porque yo creo que lo que todo es una consecuencia y puede resultar incluso hasta inspirador. Pero algo que a mí me llamó la atención, que eso lo escuché cuando estábamos en West Palm Beach, en el evento de Ian y Meca, es cuando ustedes hablaron, y quiero que te vayas un momentico para atrás, de cuando ustedes eran jóvenes, niños, que contaban con el apoyo de sus padres, pero que ustedes empezaron a vender incluso útiles escolares. Ah, sí. Porque eso es algo que la gente dice, vemos, pero esta persona le ha ido bien, pero también es lo que hablamos, una consecuencia. ¿A qué edad ustedes empezaron en ese mundo de las ventas? No de Imeca, de las ventas.
No, Creo que tenemos su razón. yo no tengo fecha porque no me acuerdo, porque nosotros siempre, somos tres hermanos. Claudio está en Venezuela y Ok. maneja Venezuela, Costa Rica y Panamá. Em, Nosotros los tres somos comerciantes. Yo no me acuerdo cuándo comenzamos. Me acuerdo que el primer negocio que tuvimos fue mi papá me prestó $1000, nos prestó $1000, y yo vi unas fotos en el Fórum de Valencia de jugadores de la NBA y las compré. Compré dije $1000, $1000 bolívares. $1000 dijiste, pero bueno. Bueno, 1000 bolívares, perdón. 1000 bolívares, y compré un poco de fotos y las vendí en el Club Ítalo. En la noche me quedaba como la mitad de la foto y le pagué los 1000 bolívares a mi papá. ¿Sabes? Entonces nos encantaba el comercio. Me parecía increíble que tú vendías y te quedaba inventario y ya habías pagado la deuda. Entonces ahí comenzaban las preguntas y le preguntaba a mi mamá, en este caso, mamá, pero si yo tuviese que vivir de esto, ¿cómo hago para no comerme el capital? No sé qué palabras habré utilizado en ese entonces. Ahí es donde tienes que controlar los gastos y comprar más volumen y comprar más barato. Y esa es mi pasión. A mí me encanta el comercio. Me encanta el comercio. Me fascina. Después de esto, vinimos a Miami. En esa vez nos prestaron $15000 en un 1000 almuerzo. bolívares será. No dólares. 15.000 dólares. Sí. Yo no sé, En- esta- 1500 dólares. Yo no no, recuerdo. no, $15000 en Ah, un almuerzo en 14.000, pues. En 14.000 y pico, vamos a redondearlo. En un almuerzo en Valencia, ya estábamos almorzando y vinimos acá a Miami y compramos medio contenedor de de útiles 20 escolares. de útiles escolares, Ah, sí me acuerdo. 14.000 y pico dólares. Vendimos, teníamos una tiendita en el Club lo vendimos y me parecía increíble que ya le habíamos pagado a mis padres y todavía nos quedaba inventario. Y tú Dije, dijiste, ay, ¡guau! tú dijiste, todo lo que tapa acá es Real Sonir. Se nos hacían colas de niños comprándonos las cosas. Claro, porque tú dices, Carpetas de Barbie, carpetas de fútbol. si me prestaron 14, si me prestaron 14, ya los pagué y tengo mercancía, Me queda. lo que me queda es mío. Entonces ahí comenzamos a ahorrar. Ahí comenzamos a ahorrar. Y entonces él se muda a Atlanta en el año 98. Y cuando él está allá, él se fue a un outlet en Atlanta. Nosotros hablamos todos los días por teléfono, siempre muy, muy unidos. Y empezamos a invertir en ropa. Y Ok. cuando llegó a Venezuela en diciembre, trajo 3, 4 maletas de ropa. Empecé a llamar a todos mis amigos y llegaron a la casa y yo les daba crédito. Y él también a otros amigos y le daba crédito por otro lado. Y después empezábamos a cobrar y repusimos nuestro capital y nos quedaba inventario. Entonces, a mí me encanta el comercio. Y más pequeños todavía vendíamos calcomanías en el colegio. No sé si te lo comenté. Con papel contact, cortábamos las balas, pegábamos y vendíamos calcomanías del colegio. Teníamos una bolsita que decía gracias por su compra. El comercio estaba en nuestra sangre desde que nacimos. Desde que nacimos. No, qué Es natural. interesante. Y sabes que siempre aquí me llama la atención que ustedes hablan mucho de mi papá a nosotros, mi papá a nosotros. Ese nosotros era también con su otro hermano Claudio o digamos, Diferencia o, de 6 años. o con ustedes, su papá los crió muy de, casi como gemelos así, de ustedes dos junticos para todo. Bueno, hay una diferencia de edad. De nada. Hay una diferencia de edad, pero somos muy unidos los tres. Hablamos todos los días. Todos los días, aparte tenemos muchas cosas en común, eh, en el negocio. O sea, hay razón por la cual hablar aparte por la hermandad biológica. Claro. Pero sí ha habido como por la misma, digamos, contemporaneidad de edad, como una cercanía Sí, bastante siempre hemos hecho todo bonita juntos. entre ustedes, ¿no? Porque Sí, sí, se les nota además que ustedes son bastante como, sí, como Toda cercanos. la vida. sí, sí, sí. Mira, algo que quería también que aprovechar de que pudiéramos comentar un poquito es, sabes que mucha gente que está empezando el mundo empresarial, que todos sabemos que están los días buenos y están los días malos. ¿Alguna vez tú recuerdas algún día, que imagino que sí han pasado muchos días complicados o días malos que tú dices, esto casi me pudo haber quebrado o esto casi me pudo haber eh, destruido, lo que sea, y de alguna forma, ¿cómo lograste salir de ahí? Cuando comenzamos el negocio, el 50% del inventario que compramos lo perdimos, la mitad. Mm. Em, y eso fue de cierta manera un golpe porque eh, esta es una historia también que he repetido anteriormente. Nosotros tratamos de inventar lo que estaba inventado ya, pensando de que porque nosotros lo hacíamos de alguna manera en Venezuela, aquí se podía hacer igual o podíamos brindarle un valor agregado al mercado, ¿no? Y resulta que cometimos un error. O sea, prácticamente tuvimos que liquidar el total del inventario de la ferretería que teníamos
y el 10% de todo del inventario de madera que teníamos. ¿Cuál fue el problema en aquel momento? Trajimos unas puertas que no servían en el mercado americano. de- en- no eran las puertas. Compramos productos de ferretería en general que eran productos. Nos pasó algo muy chistoso que teníamos productos para decking de nieve, para patios que tienen nieve, por ejemplo. Pinturas para, ¿te acuerdas? Teníamos productos para nieve En Miami. en En Miami. Miami. Estábamos ligando, estamos quedando que nevara. Sí, nunca llegó la nieve. Teníamos productos eh, para, para agricultura. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros cuando empezamos el negocio, como eran tantos productos, nosotros nos fuimos a una cooperativa. Una Ok. cooperativa es como una Ace Hardware. Aquí le haciendo la propaganda gratis a Ace. Em, Algo así. Entonces, ¿ellos qué pasa? Cuando ven que hay una ferretería nueva, ellos agarran y mandan el inventario. Y en ese inventario mandaron inventario que no era lo que ellos querían. Bueno, no sé si, me imagino que la computadora decía, una ferretería nueva debe tener estos productos. Exacto. Entonces nos mandan los productos y tenemos productos para nieve, tenemos productos para agricultura, para ganadería. Y aquí en Miami, bueno, había unas vacas hasta hace poco aquí en el Doral, pero ya no. En esa época esas vacas no nos compraban a nosotros nada, los agricultores eso, o los ganaderos. Entonces, ahí fue un Tuvimos una momento. pérdida. Y no solamente eso, sino que esto acompañado de días muy malos de venta. Era preocupante. Llegábamos, me acuerdo en esa época vivía mi abuela y estaba aquí en Miami de visita y todos los días, bueno, duró aquí como un par de meses, ¿verdad? Mi nonna, estaba con mi papá, estaban acá y entonces me preguntaba, ¿cuánto vendiste hoy? Ujú. Y tú no me preguntas. Y yo le decía, 200. Bueno, tranquilo, hijo, tranquilo, no te preocupes. Le decía, ¿cuánto vendiste hoy? $300. No, tranquilo, tranquilo. Todos los días nos preguntaba cuánto vendiste hoy, cuánto vendiste hoy. Y, bueno, un día vimos la luz. Y esto es curioso porque tú mencionaste algo que me hace recordar una anécdota. Nosotros empezamos a entender el mercado bastante bien y nos dimos cuenta que nos hacía falta una línea para los fabricantes de cocina industriales para poder engranar en el mercado. Entonces había una feria en Alemania y en Alemania me pongo en una feria gigantesca que se llama Interzum y empecé a caminar por esa feria, como decimos en Venezuela, como cochino chiquito. Por toda esa feria dando vuelta, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. 3 días completos caminando en esa feria. Llegaba a la habitación y decía, no puede ser esto. Dios mío, ayúdame a conseguir esta línea que necesito, por favor. Y cuando estoy en la habitación, me dio esta fiebre ese día. Me dio fiebre a 40. Estaba ahí, de repente mi tío estaba ahí y me dice, "Chon, te vas a enfermar", me dice mi tío, porque mi tío hacía las compras para Venezuela en esa época. Me dice, te vas a enfermar, coño, y necesito este producto. Y me dice, déjame hacer algo, me dice. Yo creo que te puedo ayudar. Y yo, coño. Y llamo a Maciza Venezuela. Llamó a Maciza Venezuela y yo en Alemania me sentí un poco estúpido, ¿no? Y yo, wow. Yo aquí en Alemania buscando la solución que tenemos en el patio de la casa. Entonces, de hecho, me venía el día siguiente un vuelo Frankfurt-Miami, el cual perdimos, ¿no? O sea, porque y trajimos en la puerta del avión y el avión nos dejó. Entonces mi tío me dice, mira, porque podemos hacer una cosa. Nos dejó el avión y te puedo cuadrar una cita en Venezuela. Vámonos para Caracas. Y el siguiente vuelo fue para Caracas. Agarramos, nos fuimos en esa época, habían vuelos todavía para Venezuela desde Europa. Bueno, ya se te reactivaron otra vez. Y nos fuimos a Caracas. Allá conocí a un señor argentino, muy amigo de nosotros, hoy por hoy, Claudio Fernández. Y, y empezamos a explicarle el producto que necesitábamos y nos mandó 2 contenedores de prueba. Y esos contenedores vinieron malos. Entonces, sí, Dios mío. Y cuando se acaba esta pesadilla, me dice, ok, ya entendí qué fue lo que pasó, dice él. Te voy a mandar 2 más. Y los mandó como eran. Y esos 2 contenedores después fueron 4, después fueron 6, después fueron 20, después fueron 40, después fueron 80, Wow. después fueron 100. ¿De ver? 2006, 2005, 2004.
No nos damos abasto. no nos damos abasto ya con el tema de importación. Y todo esto es buscando en Alemania y conseguimos la respuesta en Venezuela. Imagínate tú. Y me extendí un poco para echarte el cuento de lo que pasó cuando pensamos que íbamos a fracasar al principio. Bueno, todo esto fue así un poco la historia, ¿no? Y ese, digamos, ha sido tu mayor, que tú dices, este era tu mayor punto de quiebre de pronto, o has tenido otros que también, No, el mayor punto de quiebre yo creo que fue, que para cada quien es distinto también, porque de no, ese pronto, era el mismo para los dos. En el año 2008, bueno, nosotros los de la industria de la construcción, y Meca en este caso, ujú, lo siente antes que el supermercado. En el septiembre del 2007 sentimos un bajón a la mitad, 50% de las ventas. De un día para otro. ¿No? ¿Qué está pasando? Vamos a esperar. Todavía no vamos a hacer ajustes. Septiembre, octubre, se mantuvieron ahí donde estaban. Noviembre, bajó más. Diciembre, vamos a reunirnos, vamos a empezar ese cambio. Y ahí es cuando, en el 2008, comienza la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Pero nosotros lo sentimos antes. 6 meses antes. Y ahí sí yo me asusté en lo personal. Dije, bueno, vamos a cortar gastos inmediatamente. Ahí aprendí cómo se corta gasto, porque desde que yo comencé a trabajar era puro crecimiento. Y ahí decrecimos, ¿entiendes? En el 2008. Y ahí yo sí sentí que estábamos tambaleando, nos ajustamos rápido y aprendimos a trabajar en la crisis y pasaron 2008, 9, 10. Y yo nunca me imaginé que en la crisis iba a ser nuestra mejor época para adquirir líneas inadquiribles en el mercado. Te lo llevo al plano de la gente que está viendo el podcast, si no es en el área de construcción, que no está en el área de construcción. Nosotros tenemos varias líneas, que es como que tú tengas tiendas de deporte y tienes Nike ujú, exclusivo. ok, Entonces, cuando viene la crisis, eh, mucha competencia no aguantó, esas líneas quedaron sin distribuidor e Imeca las agarró. En estos shows que estaba mencionando Tony, hay otros shows aquí en Atlanta que visitamos, que hacen cada 2 años, y en esos shows comenzamos a hacer relaciones con estas marcas importantes de nuestra industria. Y eso fue una época de oportunidades. Dicen que época de crisis es época de oportunidades. ujú. No es mentira. Tienes que estar bien, tienes que estar sólido, y en las épocas de crisis te va a salir alguna oportunidad que te va a multiplicar las ventas en el futuro. Si tú tuvieras que a alguien en general, digamos, tu rol es específico, pero a alguien en general, darle un consejo de cómo actuar en tiempos de crisis, ¿cuál sería? Mi papá usa el término enconcharnos. ¿En qué épocas de crisis? Como la tortuga. Ujú, Yo me enconcho. ¿Qué pasa? Eh, Enconchar es bajar gastos, es bajar inventario, apagar la luz en la noche para no gastar energía, ahorrarte en la tinta, el bolígrafo. Orgánice. O sea, mentalidad de guerra, ¿no? Mentalidad de que, mira, tenemos que ahorrar en lo máximo, no y tu comprar. papá además viene, tu familia además viene de esa, Mi papá viene, claro, ellos vienen de la miseria. Entonces, yo le aconsejo que la gente que está en crisis se enconche, ¿no? oye, está bueno. Está bueno. Sabes que hay algo que justamente hoy lo hablaba no, ayer que estaba en Orlando con unos amigos, y había unos amigos que me hablaban de que actualmente, bueno, por eso lo han dicho toda la vida, que el dólar, que no tiene suficiente respaldo en oro, sino que es una moneda fiduciaria, que tiene que ver mucho con el tema de la confianza, bla, 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 bla. Pero hay algo que yo creo que en crisis, la economía de este país ha logrado sostenerse y que probablemente también muchas empresas, y es por algo que, bueno, aquí no se ve por las luces, pero yo tengo aquí, yo te voy a mostrar algo que a mí me encanta que dicen los billetes de Estados Unidos y que también lo dicen, bueno, In God we trust. en God we trust. Yo siento que este país algo que tiene y que pone mucho la confianza de la economía completa es en Dios. Y no sé qué tanto tú compartes de esto, pero hay personas que, por ejemplo, ponen, digamos, que ojo, yo creo que ser prudente y ser buenos administradores está muy bien porque Dios incluso habla de eso, de ser buenos mayordomos con el dinero. Pero yo digo que en algún momento en la vida ustedes han sentido ese tema de, mira, yo tengo que poner mi confianza en Dios para que esto pueda realmente avanzar, para que esto pueda funcionar. La respuesta es sí. Y por lo general, el que es ateo, cuando está pasando un mal momento, se vuelve cristiano, ¿no? Se vuelve creyente, ¿no? Dicen que cuando el avión está Sí, por caer, ateo, exacto. Y nosotros, curiosamente, sí, hemos
no solamente hemos sido criados em, de forma, no, a ver, no practicante, no somos practicantes, pero sí somos muy creyentes, ¿no? De hecho, lo que recuerdo de mis abuelos es siempre la señal de la cruz en la frente. ¿Ok? Lo que recuerdo de nuestros abuelos por el otro lado era pedirles la bendición en italiano y nos bendecían. ¿Cómo es la bendición en italiano? Se benedica, Eh, se benedica, decían. Que como que rico. bendíceme. Ok. Bueno, en realidad no es italiano, es siciliano eso. Ah, es diferente. Bueno, es un dialecto. Italia tiene muchos dialectos, ¿no? Ok. Entonces, le pedíamos la bendición a nuestro abuelo materno, que era siciliano, de esa manera. Eh, y siempre nos enseñaron a ser muy agradecidos con Dios. Mi papá siempre dice que nosotros somos una familia bendecida por eso, porque agradecemos mucho, somos muy agradecidos. Y el sentido del agradecimiento es algo que es inexplicable. Cuando tú eres una persona agradecida, ante ti se abre un universo increíble. Por el simple hecho de reconocer las bendiciones que tú como ser humano, como familia tienes. em, se te abre un abanico impresionante de cosas que mucha gente solamente lo entiende cuando no lo tiene. ¿Ok? Entonces, sí, A mí me llamó mucho la atención, disculpa que te haya interrumpido, me llamó mucho la atención que cuando vas a Imeca, eh, algo que vas a ver mucho son cuadros con valores, y hay muchísimos. Y algo que se habla mucho en Imeca son de los valores, del tema como familia, y yo tengo que decirlo, tengo muchos clientes, la mayoría de mis clientes son personas muy espectaculares, son personas muy buenas, son personas realmente con muy buen don de servicio, muchas cosas, pero realmente el team que hay en Imeca es algo que no lo ves en todos lados, y eso hay que decirlo. Pero entre tantos valores que digamos que ustedes tienen, ¿cuál dirías que son los valores que ustedes más los identifican? así que y me da cuenta de verdad, No, Imeca no, ya tú. ok. Bueno, somos muy afortunados de tener a ese equipo, lo que te quería decir, y nosotros como organización, lo primero que valoramos es la honestidad y la integridad. Nosotros como personas también, porque de nada te sirve todo lo demás. De nada te sirve tener personas talentosas, de nada te sirve tener personas comprometidas, de nada te sirve tener personas em, inteligentes si no tienes la honestidad por delante, ¿me entiendes? Entonces, para nosotros la integridad y la honestidad es el más importante. Para ti, Miki. Yo pienso que la honestidad también. Sí, la honestidad te abre muchas puertas. La honestidad demuestra agradecimiento con quien te ha ayudado. Ser honesto en, en el día a día es ser agradecido con Dios también. Entonces, definitivamente para mí la honestidad. Ahora, nosotros, bueno, lo sabemos, cuando nosotros somos honestos, obviamente hay un tema de una bendición especial de Dios y que uno sale a la vida con la frente en alto, con la cara muy bien lavada, pero también hay decisiones muy duras que a veces se toman por ser honesto, ¿me entiendes? Porque a veces muchas cosas o muchas oportunidades se dan de forma mala vida, pero el ser honesto es a veces difícil y obviamente tiene su recompensa. Un ejemplo. Por ejemplo, imaginemos algo, que tú sepas que puedes hacer una tranza, ejemplo, rara con el IRS y que puedes hacer, pero estás siendo deshonesto, No, no, no. o que puedes hacer, qué sé yo, un contrato donde sabes que vas a perjudicar a alguien, pero estás siendo deshonesto. ¿Has tenido en algún momento que No tú digas existe. una decisión, la decisión más difícil que has tenido que tomar por ser honesto? ¿Has No, tenido uno? Es que simplemente no la consideramos. no. El dinero pasa a segundo plano ahí. No hay Eh, nada que sea deshonesto que sea sostenible. nada. Me encanta. Nada. Todo lo que hemos hecho ha sido bien habido, ha sido con trabajo, ha sido con sudor. Y a mí me emociona cuando un colaborador de IMECA cumple un sueño de comprarse una casa. Me emociona, es algo que me emociona. Ellos lo saben, cuando cambia el carro y se da ese gusto, que al final un carro no es un sueño, pero sí un gusto. Una casa sí es un sueño. Entonces, eso a mí me emociona, que tengan seguro médico, me gusta, que estén en comodidad, me gusta. Entonces no hay ninguna decisión que la honestidad eh,
no hay ninguna decisión que traiga dinero que esté por encima de la honestidad. La honestidad es número uno para nosotros. Nosotros somos muy honestos con nuestras personas, con nuestros colaboradores, No, y con nuestros clientes también. con nuestros Pero- clientes, con Pero nuestros fíjate que una de proveedores. las cosas que lo preguntaba es capaz porque yo conozco un poco más del contexto y eso me gustó cuando hablaste, por ejemplo, en algún momento de la decisión que tomaste recientemente de cerrar una tienda por precisamente Mm. la Sí, honestidad de eso fue. ser leal Eso a nosotros los no hemos valores. cerrado una tienda, nunca, en Estados Unidos. En Venezuela, por la situación país, tuvimos que hacerlo. Ahora estoy seguro que vamos a tener un boom en Venezuela pronto. En Estados Unidos nunca lo hemos hecho. Nunca lo hemos hecho. Tuvimos un incidente en la tienda, en una de las tiendas, donde murió el gerente y decidimos cerrar esa tienda porque tenemos mucho dolor eh, por la manera en la que ocurrió y dijimos, esto va más allá del negocio. Esto va más allá del negocio. No queremos el negocio y listo. Y eso lo decidimos. No prefiero tener una sucursal menos y no. Cuando yo vi eso, a mí me pareció eso muy bonito Sí. de eso, de cómo tuvieron esa sensibilidad y se siente. Miren, ya para cerrar un poco, si ustedes tuvieran cada uno, bueno, primero Tony le fue, pero cada uno que tuviera que darle un consejo a una persona, digamos, joven que quiere, digamos, emprender en los Estados Unidos y de paso migrantes, ¿no? Que es la mayoría de la comunidad que nos ve son migrantes, cubanos, venezolanos. ¿Qué consejo le darías a esa persona que es joven y quiere emprender su negocio en los Estados Unidos? Lo que pasa es que no quiero ser irresponsable diciendo que los sueños no tienen límites, ¿no? Porque es fácil soñar. El tema es materializarlo, ¿no? Em, y el consejo más, no sé si es desalentador o motivador, esto que te voy a decir, Ok. pero en Estados Unidos yo no haría nada que yo verdaderamente no conozca cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, antes de cualquier movimiento, tienes que estar seguro de que conoces bien lo que vas a hacer, ¿ok? Em, una vez conoces y estás bien informado sobre el mercado, sobre lo que el mercado quiere penetrar, o sobre la solución que quieres, porque al final la la razón de ser de una empresa es resolver problemas, ¿no? A la comunidad, resolver temas, ¿no? Entonces, una vez que ya tengas la solución para algún problema, entonces ahí sí dale con coraje y con constancia, pero no antes de verdad de tener el conocimiento necesario. Y quiero hacerte, y lo vemos esto, pero no me quiero ir sin dejar esto también. ¿Cuál es el legado que tú le quisieras dejar el día de mañana a tus hijos? Que mi padre fue una persona honesta, Ok. una persona que creyó en su sueño, que fue leal a su familia y que nunca se doblegó o nunca eh, hubo un obstáculo el cual lo doblegara, ¿no? Un obstáculo el cual te impidiera seguir con ese camino. ¿Cuál sería eso? Dos, ¿no? Uno es, ¿cuál es ese consejo que le harías a ese empresario joven? Si tuvieras Ese que verse a ti empresario joven. hace 20 años. Ok. Primero, tienen que estar dispuestos a manejar presión. Ok. Sin presión, no se puede. Tienes que manejar presión. Segundo, tienen que estar dispuestos a arriesgar. Arriesgar, pero los invito a arriesgar comedido. Mi papá siempre dice, yo voy a perder un dedo, no voy a perder el brazo completo. Ya, voy a perder un dedo. Entonces, arriesgarse comedidamente. Y busquen sus sueños, ¿por qué no? En las horas libres traten de hacerlo. Si es una venta por internet, tienes un trabajo fijo, en la noche vende por internet. No sé, muchas cosas. Cuando éramos jóvenes también queríamos hacer car wash en las horas libres para ganar. eh, ¿Sabes? Entonces, simplemente vayan atrás de ese sueño, manejen su presión, arriésguense y controlen los gastos. Eso es importantísimo.
Y Michelangelo, ¿cuál es el legado que le quieres dejar a tus hijos? Yo quiero que ellos vean a su papá como primero un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen hermano. Y yo creo que el- las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y el ejemplo que yo les estoy dando a ellos, ojalá que ellos lo sigan. eh, hablamos mucho, mucha comunicación. Y quiero que ellos sigan ese ejemplo y que superen lo que nosotros hemos hecho. Eso sería una gran satisfacción para mí. Y que, no, que me vean como un hombre feliz, triunfador, em, y como un buen ser humano. Oye, qué lindo. Bueno, gracias a Tony, a Michelangelo por haberme aceptado la invitación. Este es un episodio más de Más allá de lo viral en la temporada 2, donde traemos a personas exitosas, pero no personas exitosas simplemente porque sí, sino personas exitosas porque son personas que inspiran a otros a lograrlo. Yo creo que cuando uno ve a alguien que ha logrado algo y ha logrado una meta y que está unos escaloncitos más arriba, uno dice, yo quiero también estar allá, yo sé que puedo, cómo fue ese camino, y esa persona que te muestra cómo es el camino es muy importante para nosotros también poder hacer un camino un poquito más fácil o cometer menos errores. Entonces yo creo que este tipo de cosas, además de motivar, educan, enseñan e inspiran, que es algo muy importante, tener inspiración, porque sin inspiración a veces no nos atrevemos a soñar. Sí, gracias por vernos, gracias por acompañarnos y bueno, gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias.